para nuestro taller de soluciones del día, en el cual exploraremos alternativas y diferentes medidas de política fiscal, digamos, a favor de la naturaleza. Así que bueno, sin más, los dejo con la entrevista y nos encontramos a la tarde. Muchas gracias. Hola, saludos a todas y todos. Me da muchísimo gusto tener el privilegio de estar en este espacio y compartir una conversación con una mujer que ha hecho una gran historia en el campo de la protección del medio ambiente, en el tratamiento del cambio climático y, por supuesto, en la búsqueda de mejores soluciones para hacer frente a problemas como la destrucción de la biodiversidad. Hoy tengo el privilegio y el honor de darle la bienvenida a Dolores Barrientos, una gran colega de la que he aprendido mucho a lo largo de mi vida profesional y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Pero bueno, para que la conozcan ustedes, me gustaría pues que ella nos cuente. ¿Quién es Dolores Barrientos? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Qué es lo que la ha traído? ¿Qué es lo que le ha motivado para llegar a esta agenda ambiental? Y por supuesto, ¿cuáles son esas grandes motivaciones que tiene? Muchísimas gracias por estar en este espacio, Dolores, y sobre todo por darnos la oportunidad de conocer más de ti, porque todas y todos estamos muy, muy contentos de tenerte. Adelante, cuéntanos, ¿quién es Dolores Barrientos y qué es lo que la motiva? Gracias, Sandra. Bueno, ¿cómo me defino? Me defino tal vez como una financiera que se convirtió en ambientalista. Yo creo que esa es mi definición ahora en mi carrera profesional. Yo trabajé prácticamente 20 años, los primeros 20 años de mi carrera profesional en un banco de desarrollo en México, el Banco Nacional de Comercio Exterior. Estaba a cargo de las finanzas internacionales del banco, pues es un banco que financia y apoya a los exportadores de México y bueno, México es uno de los países exportadores más grandes que hay en el planeta, entonces las operaciones del banco pues siempre han sido muy importantes. Yo estaba a cargo de las negociaciones, de toda la captación de recursos con organismos financieros internacionales, multilaterales, con banca comercial, con inversionistas a través de emisiones de deuda en los mercados de capital, ya sea en el extranjero o en México, en estructurar también muchas operaciones muy complejas en términos de tesorería. Y bueno, digamos que hace aproximadamente 20 años, cuando empezó todo el tema de el protocolo de Kioto y el mercado de carbono, gracias a ese tema y a la relación que teníamos con muchos inversionistas y banca de Europa, pudimos conocer ese esquema y bueno, la idea fue entonces desde el banco crear lo que se llamó el Fondo Mexicano de Carbono, que fue el primer fondo en su tipo en América Latina, para apoyar que los proyectos mexicanos pudieran llegar a registrarse de alguna manera y obtener ese beneficio de los bonos de carbono. Ese proyecto me llevó a conocer realmente, a empezar a conocer la agenda ambiental, la agenda de mitigación de gases de efecto invernadero, la agenda climática, que en aquel entonces en México apenas empezaba. A mí me tocó trabajar junto con el doctor Mario Molina y la primera oficina de cambio climático que tuvo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Y bueno, yo todavía desde el sector bancario empecé a incursionar en estos temas. La verdad eran temas que siempre me fascinaron, pero pues representaban un pequeño porcentaje de mi trabajo, ¿no? Como financiera, pero este interés siempre de conocer y de aprender, pues me llevó a adentrarme mucho más en el tema. Por algunas circunstancias, yo hago un cambio profesional de Banco de Comercio Exterior al Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí empecé también o continué más bien formalmente
a manejar todos los temas de cambio climático, los financiamientos basados en política de cambio climático para México, los apoyos que en aquel entonces, estoy hablando de 2009, 2010, los apoyos que empezaron a darse a los estados en México para que establecieran o elaboraran sus planes estatales de cambio climático. Entonces me tocó esa agenda o esa primera agenda de cambio climático del país cuando pues todavía no se hablaba del tema del cambio climático y bueno, con menos razón la gente estaba sensibilizada sobre el tema a nivel general. Y bueno, yo creo que mi caso fue un caso muy particular de cómo alguien hace más de 20 años desde el sistema financiero hace un cambio fuerte de su carrera profesional para entrar en la agenda climática y cambiar a una carrera profesional más relacionada con el medio ambiente. Estuve en el BID un par de años y bueno, luego sale la oportunidad de abrir la oficina de representación de México del PENUMA, y bueno, de ahí del 2011 a la fecha he actuado como representante del PENUMA en México y para mí ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en términos intelectuales, en términos de contar o de tener proyectos e iniciativas que realmente le cambian la vida a millones de personas, que es lo que tratamos de hacer desde la ONU y desde mi programa. eh, Apoyar a los países, en este caso México, a cumplir con estos compromisos internacionales en estos acuerdos multilaterales ambientales. Es un trabajo realmente muy gratificante, que yo siempre digo que con este trabajo he tenido al menos 2 doctorados de todos los temas ambientales que tenemos que manejar desde el PENUMA. Y bueno, en este periodo con PENUMA también he estado a cargo de Colombia. En algún momento estuve a cargo de Colombia casi un año y en los últimos 3 años prácticamente también desde México estoy a cargo de Guatemala. Dolores, muchísimas gracias por compartirnos esta importante trayectoria y me encanta esto que nos platicas, que tú llegaste al sector financiero y te volviste ambientalista porque justo te diste cuenta que había una gran oportunidad de trabajar en esta agenda con gran corazón. Y bueno, pues justamente con base en tu gran experiencia en este sentido, me encantaría que pudieras hablarnos en este contexto de la Semana de Financiamiento Climático Sostenible en América Latina. ¿Por qué? Porque es importante movilizar y proveer más financiamiento para la protección de la naturaleza, para combatir el cambio climático y para lograr esas grandes transformaciones que necesitamos. Y sobre todo, cuéntanos qué es lo que le recomiendas a los gobiernos de América Latina para lograr una mejor movilización de financiamiento a favor de la vida. Sí, claro. Bueno, de acuerdo a mi experiencia en prácticamente, se puede decir, en los últimos 15 años, o sea, mi experiencia financiera ambiental, lo que yo he visto desde mi punto de vista también como banquera y financiera, es que los esfuerzos para poder solventar una crisis, lo que nosotros llamamos ahora, ¿no? Una triple crisis ambiental y planetaria, que es el cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la contaminación en todas sus expresiones, la contaminación del aire, del agua, del suelo, la contaminación por plástico, que ahora nos ocupa y nos preocupa mucho desde Naciones Unidas. Estas crisis ambientales y planetarias están totalmente entrelazadas, o sea, no podemos analizarlas por separado, ¿no? Y en ese sentido, las soluciones, lo que yo he visto, por ejemplo, en estos últimos 15 años en esta agenda, intensamente, es que las soluciones, ya tenemos muchas soluciones que nos da la tecnología. En la parte de la agenda energética tenemos ya
al menos dos alternativas que son económicamente viables, que son la energía solar y la energía eólica. Todos los temas de eficiencia energética se pagan por sí mismos. El tema, por ejemplo, de la conservación de la biodiversidad y protección de nuestra naturaleza, que América Latina y el Caribe, pues es una región muy rica en naturaleza. Ahí sí es un tema que eventualmente el mercado puede contribuir, pero yo creo que el esfuerzo más importante que se tiene que dar es desde la política pública y desde un compromiso político de parte de nuestros gobiernos en la región de invertir un poco más en la protección de nuestra naturaleza y nuestra biodiversidad. Tenemos varios países considerados como megadiversos en nuestra región y de esa manera pues el compromiso es todavía más importante. Desde el punto de vista de compromiso político, yo apuntaría un tema que lo hablo todos los días con nuestras contrapartes, con el gobierno federal, el gobierno subnacional, las organizaciones de la sociedad civil. Y el principal tema es que como ciudadanos y como comunidades tenemos que poner muy arriba nuestro interés por la protección del medio ambiente y la naturaleza y darle solución a los problemas que nos provoca el cambio climático. Si no tenemos esa capacidad de posicionar políticamente esta agenda en las agendas nacionales y subnacionales, va a ser muy difícil que podamos actuar y podamos empezar a caminar y a transitar hacia la solución de estas problemáticas. Por otro lado, por supuesto que el sistema financiero y el sector privado juegan un rol muy importante y a mí me da mucho gusto que en los últimos años el tema del cambio climático, el tema de la protección de la naturaleza, la agenda de responsabilidad social y ambiental sea ya una agenda que ha prosperado y se ha elevado también en el interés y en las estrategias de las empresas en nuestra región. Y en ese sentido, hay una gran responsabilidad de parte, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil o de think tanks en nuestra región que son muy buenos, de empezar a generar una oferta en donde estas grandes y medianas y pequeñas empresas puedan empezar a contribuir de una manera sustancial a proyectos bien diseñados, bien elaborados, con fundamentos técnicos, con muy buenos indicadores de resultados. Entonces yo creo que ahí se está acercando esta agenda ambiental pues, de toda esta comunidad que conocemos con grandes capacidades técnicas y gran corazón por proteger el medio ambiente y se está acercando también la agenda de nuestras empresas, que son empresas que cada vez más tienen esa responsabilidad ambiental y yo creo que es responsabilidad nuestra de nosotros que hemos estado tantos años trabajando en esto, de crear esas alternativas para que esas sinergias entre la agenda ambiental y la protección de la naturaleza puedan coincidir con el interés y la importancia que cada vez más tiene la responsabilidad social y ambiental de nuestras empresas en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Dolores, y me encanta escuchar tu historia, me encanta escuchar todo lo que has hecho y bueno, esto que nos cuentas de la importancia del financiamiento en la región. Y bueno, a mí me gustaría mucho que nos pudieras platicar, sin lugar a dudas, uno de los grandes avances que hemos visto en el sector financiero es la participación de más mujeres en un sector pues que ha sido primordialmente liderado por hombres y la importancia que tiene la participación de mujeres en la toma de decisiones y sobre todo en esta visión diferente que queremos hacer
en las políticas, en la regulación y ahora, por supuesto, en el campo del financiamiento. Entonces, me gustaría muchísimo saber y conocer más cuáles han sido los retos a los que tú te has enfrentado como mujer en esta lucha, en este proceso que has vivido y por qué. ¿Por qué desde tu punto de vista necesitamos más mujeres en este campo? ¿Y qué les recomendarías a todas aquellas mujeres pues, que están con interés en participar, en sumarse a este campo? ¿Cuáles podrían ser algunos consejos que quisieras darles a todas? Bueno, yo creo que hay muchas mujeres que están interesadas incluso de sectores que son sectores industriales, sectores financieros, sectores corporativos, mujeres que están muy interesadas en conocer, prepararse más en los temas de sostenibilidad y temas de medio ambiente. Mi recomendación siempre cuando hablo con ellas, porque generalmente siempre me buscan, me están pidiendo consejos a través de redes sociales o cuando participo en eventos. Mi recomendación es uno, pues que tenemos que prepararnos, o sea, prepararnos como siempre para poder enfrentar todos estos retos que son muy complejos y algunos retos ambientales pues son de una complejidad no solamente técnica, sino también política. em, de saber conciliar, porque es bien importante en esta agenda que estamos viendo, de conciliar muchos intereses, muchas expectativas de muchos grupos de interés en nuestras sociedades. Yo creo que las mujeres tenemos una capacidad muy importante para hacer eso. Y por el otro lado, yo siempre hablo con jóvenes, hombres o mujeres, y bueno, jóvenes en general, y lo que yo les digo siempre es que mi experiencia muy personal es que durante esos 20 años de mis primeros 20 años de carrera profesional, estuve pues trabajando muy intensamente en todos los temas financieros. Tuve una gran escuela en los dos bancos en los que trabajé. Em, para mí era fascinante lo que yo hacía, o sea, era algo que me gustaba mucho, eran retos de todos los días, ¿no? Siempre estar pensando en la mejor tasa de interés, en la mejor estructuración, en conseguir el financiamiento de grandes proyectos con las capacidades que teníamos como banco, pero al final del día... al menos en la retrospectiva que yo hago de mi carrera profesional, al final del día aun y cuando fue un trabajo y un periodo de mi vida con un trabajo muy fascinante en donde tenía que negociar con los banqueros, con los inversionistas del extranjero principalmente. eh, Aun y cuando era muy fascinante eso, no era tan retador ni era tan gratificante como cuando nosotros trabajamos en temas ambientales, ¿no? O sea, pelearme por tasas de interés o por tener una mayor ganancia en una operación financiera, la verdad no se compara con la retribución que uno siente cuando trabaja en el medio ambiente. Perdón, me ganó la emoción. Este, sí, bueno, yo pienso que, por supuesto, el financiamiento, pues es la base, es una así como la política pública, así como mejores regulaciones y mejores incentivos para hacer que tanto las inversiones públicas como las inversiones privadas se orienten a estos sectores que apoyan la sostenibilidad, a estos sectores que apoyan la protección de nuestra naturaleza y de nuestra riqueza, porque la naturaleza también es una riqueza cultural que tenemos en nuestros países, ¿no? Entonces, esa combinación de ese esfuerzo público y privado desde las finanzas es fundamental para que podamos darle una solución a esta triple crisis ambiental que estamos viviendo a nivel global.
Yo soy optimista, soy de las optimistas que pienso que la antorcha o más bien la estafeta ya la tienen muchos jóvenes de nuestra región que están trabajando arduamente en muchas de estas agendas que son muy importantes. Hagamos también que estos jóvenes lleguen a posiciones políticas muy altas y de mucho compromiso, porque al final del día estos límites planetarios que nos podrían o ya nos están ocasionando la pérdida del bienestar como humanidad. Hagamos que estos jóvenes que son los que van a ver el impacto en el mediano y largo plazo sean los jóvenes que tengan cada vez mayor responsabilidad y mayor toma de decisiones, porque ellos sí tienen en su conciencia que tenemos que actuar urgentemente y tenemos que actuar ya. Esa es mi recomendación, que podamos empoderar a las y los jóvenes de nuestra región para que cada vez más estén en posiciones de toma de decisiones importantes y que nos lleven a esta trayectoria de desarrollo sostenible que todo el mundo quisiéramos tener. Muchísimas gracias, Dolores, por compartirnos esta maravillosa historia de cómo llegaste a todos estos temas y sobre todo compartirnos tu visión de hacia dónde podemos seguir avanzando y el importante rol que tenemos las mujeres en estos procesos. Te agradecemos muchísimo por compartirnos y por esta manera en que has internalizado la agenda ambiental, de verdad es un orgullo, es un privilegio y pues como te lo comenté, verte crecer ha sido un privilegio también como mujer en este sector y sin lugar a dudas ha sido un honor tenerte en este espacio, Mujeres por la Naturaleza, y pues darte las gracias por este tiempo que te has tomado. A todas y todos, pues les invito a seguir de cerca el trabajo de Dolores Barrientos, una mujer que ha luchado mucho en este campo y de la que seguramente seguiremos aprendiendo muchísimo. Les agradezco mucho por sumarse a este espacio, a esta importante entrevista de Mujeres por la Naturaleza. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Sandra, y la verdad, agradecerle enormemente a Dolores porque